Si te gustó Thunderbolts, llegó la hora de analizar a su villano Robert Reynolds. Y si el héroe más poderoso del universo Marvel también fuera su mayor amenaza, hoy hablamos de Sentry, el Superman de Marvel, con un trastorno psicológico devastador. Un personaje tan roto por dentro como invencible por fuera. Robert Reynolds era un adicto olvidado, hasta que ingirió un suero super experimental. Así nace The Sentry, un ser con el poder de 1.000.000 de soles explotando, pero también con una oscuridad igual de poderosa, The Void. Su otra mitad, es decir, el vacío. Su síntoma central podría ser la disociación de identidad. El mismo hombre que salva al mundo también es quien podría destruirlo. Pero ¿qué tal si hablamos de algunos trastornos mentales asociados al personaje? Por ejemplo, está el ya mencionado trastorno de identidad disociativa. The Void es una de las personalidades alternas que emerge para manejar emociones que Robert no puede tolerar. No hay recuerdos completos entre identidades, como sucede en los casos de TID reales. También está el trastorno de estrés postraumático. Este surge traumado por su origen, aislamiento y miedo constante a sí mismo. Podríamos relacionarlo con depresión mayor e ideación suicida. Robert frecuentemente desea no existir, se autosabotea, busca olvidar quién es. Y es que está confirmado, The Sentry llega para quedarse al universo cinematográfico de Marvel en la película Thunderbolts. Y si no lo conocías antes, prepárate. No es solo un superhombre, es literalmente una bomba emocional con piernas. Un hombre que carga con el poder de 1.000.000 de soles explotando y al mismo tiempo el deseo constante de destruirse a sí mismo. Pero, ¿quién es este personaje que Marvel ha mantenido en la sombra por tanto tiempo? Y más importante aún, ¿por qué su incorporación en un equipo como los Thunderbolts no es una coincidencia, sino una advertencia? El UCM está formando una nueva narrativa con héroes rotos, redimidos y peligrosamente inestables. Personajes como Bucky Barnes, Yelena y el US Agent no son simples reemplazos de los Vengadores, son versiones dañadas, moralmente grises, y ahí es donde encaja The Sentry. En los cómics, Robert Reynolds era un adicto, como ya mencionamos. Para entender quién es The Sentry, primero hay que entender quién no quiere ser Robert Reynolds, porque Robert es un paciente. Un hombre que incluso antes de recibir sus poderes ya mostraba signos claros de una mente fragmentada, es decir, el trastorno de identidad disociativa. El caso más evidente de The Sentry, de TID, es como llamamos a su segunda identidad, el vacío. The Sentry, cómic del 2005 de Paul Jenkins, cuando Robert empieza a recordar su pasado como superhéroe, también empieza a reactivar inconscientemente el vacío. Él no lo controla, no lo recuerda y no puede evitarlo. Bueno, hemos hablado de la depresión mayor, la disociación y el trastorno de estrés postrauma. Este último, por ejemplo, aparece en Dark Avengers de 2009, cuando Robert colapsa emocionalmente porque alguien comienza a mencionar su pasado. A veces se encierra, otras literalmente solo huye. Cuando el vacío aparece es como si reviviera su trauma de forma tangible. Pero ¿qué tal si hablamos un poco de los episodios e ideaciones suicidas? Estos hacen que el personaje tenga sentimientos de inutilidad, pensamientos de muerte, desesperanza, aislamiento y apatía. Robert Reynolds no quiere ser un dios, quiere desaparecer. A lo largo de sus historias, The Sentry se muestra claramente suicida. Desea no recordar, no sentir, no existir. En Sig del 2010, después de desatar al vacío y destruir Asgard, Robert le suplica a Thor que lo asesine, no por venganza, sino por compasión, porque ya no puede controlarse, porque quiere liberarse de sí mismo. Ese es el punto más crudo de su diagnóstico. Robert no solo tiene poderes sobrehumanos, sino también una culpa sobrehumana, y eso lo hunde en episodios depresivos tan profundos como destructivos. Algo muy interesante del personaje es la confusión de sus identidades. Hablamos de una pérdida de continuidad del yo, desconexión con la memoria autobiográfica, percepciones borrosas del pasado y demás. El caso de Robert también incluye síntomas disociativos generales. Su mente se desconecta para sobrevivir al caos interno, olvida eventos clave, se despersonaliza. En muchos momentos, él mismo se pregunta si alguna vez fue real o si todo lo imaginó. En The Sentry Reborn del 2005, ni siquiera los demás personajes recuerdan quién era él. Literalmente, fue borrado del mundo para protegerlo de sí mismo. Este tipo de narrativa refleja cómo se sienten muchos pacientes con trastornos disociativos, como si el mundo los olvidara porque su dolor no encaja en ninguna versión estable de la realidad.
Si te está gustando este video, no olvides darme un like y suscribirte. Y quiero anunciarles que he abierto disponibilidad de horario para atención en apoyo emocional y coaching. No necesariamente hay que tener problemas mentales graves para recibir asesoría psicológica profesional. En muchos casos, la promoción y la prevención es mejor directamente que la terapia. Así que si quieres agendar un espacio, no dudes en contactarme a través de un mensaje directo en mi Instagram, @psicólogones. Anímate a mejorar tus capacidades de adaptación al complejo desarrollo de la vida. Por ahora, continuemos con el video. El vacío no es un enemigo externo, no es un invasor cósmico, ni un demonio dimensional. Es el otro rostro del héroe, el monstruo que vive justo debajo de su piel. Pero ¿qué tal si vemos el vacío como la sombra junguiana? Carl Jung nos narra que la sombra representa los aspectos reprimidos, ocultos y no aceptados de la psique consciente. Lo que no enfrentamos termina controlándonos. En la teoría junguiana, todos tenemos una sombra, una parte de nosotros que contiene la rabia, el miedo, el deseo de poder, el egoísmo y la violencia. Y mientras más nos esforzamos en reprimirla, más se fortalece en la oscuridad. Robert Reynolds intenta desesperadamente ser un símbolo de luz, paz y esperanza, pero en su intento por negarse a sí mismo, por suprimir sus traumas, su ira, sus impulsos destructivos, genera una entidad que crece con esa misma represión. El vacío. El vacío no es su contrario, es su reflejo completo. Es lo que Robert no puede integrar sin romperse. Pero ¿qué tal si hablamos de la teoría freudiana clásica? Hablamos de la represión, pulsiones y retorno de lo reprimido. Freud dice que lo reprimido no desaparece, vuelve, disfrazado, simbólico, a través de sueños, síntomas, actos fallidos o explosiones emocionales. Robert reprime sus pensamientos más oscuros, sus miedos más profundos. Hablamos de perder el control, hacer daño, ser odiado, volverse un monstruo. Pero esa represión no lo salva, lo enferma y finalmente lo desborda. En The Sick del 2010, cuando Norman Osborn lo manipula emocionalmente, Robert se quiebra, no solo cae en depresión, se convierte físicamente en el vacío. El trauma encuentra forma, sale a la superficie y destruye todo a su paso. El vacío es el retorno brutal de lo que Robert nunca pudo procesar, un síntoma gigante, violento y simbólico. El vacío no tiene rostro, no tiene límites claros, es humo, oscuridad líquida, masa amorfa, todo lo que el ego no puede contener. Se convierte en forma pura del inconsciente. La falta de rostro simboliza la pérdida de identidad. El negro absoluto representa lo reprimido, lo olvidado. La expansión sin límites es la metáfora del trauma sin contención. En psicopatología, cuando un paciente no puede integrar partes de sí mismo, hablamos de traumas, agresión, sexualidad. Estas pueden manifestarse en crisis disociativas, alucinaciones o conductas de autoaniquilación. El vacío no habla, se impone. No razona, se desborda. Es el colapso del equilibrio psíquico. Robert Reynolds no busca poder, busca redención. Es uno de los pocos personajes que suplica no ser un héroe, porque conoce el costo psicológico que esto implica. Sin embargo, sigue intentándolo. Cada caída, cada fusión con el vacío, cada sacrificio. Sentry sigue siendo uno de los héroes más trágicamente humanos de Marvel. ¿Qué opinas de Sentry? ¿Crees que debería tener más protagonismo en el MCU? Déjame tu comentario y si te gustó el análisis, suscríbete para más psicología de personajes. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si aprendieron algo nuevo con él, regálenme su like. Síganme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes. Su amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.